Pensaba en este momento, este tiempo especial para compartir. Y este lugar nos invita a veces a relajarnos, relajarnos demasiado, la comodidad, ¿verdad? ¿No? A veces nos sentamos y ya nos vamos perdiendo allí en la butaca, pero yo os animo a estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto como para vosotros, pero también para mí. Y es que es importante. ¿Sabéis? Hace unos años atrás escuché una historia de 3 personas que se fueron de cacería. Había allí, era un abogado, un forense y un pastor. Y se fueron de cacería y de pronto encontraron allí un animal y los 3 se pusieron allí, se prepararon para disparar y ¡pum! Dispararon a la vez y el animal cayó. Así que empezaron a argumentar quién había matado a aquel animal. Y uno decía, no, lo maté yo, y ya. Y el abogado, como ya sabéis, ¿tenemos algún abogado aquí? No me voy a meter con ellos porque si no... Pero ya sabéis, empezó a dar toda su argumentación acerca de que él había sido y por qué había sido y cómo había disparado. Y entonces el forense dijo, no, dejadme a mí que voy, examino al animal y os digo quién mató al animal. Entonces se acercó al animal, lo miró y dijo, ya está, lo mató el pastor. Y entonces dijo el abogado, ¿pero cómo que lo mató el pastor? Dice, sí, porque la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Pero espero que eso no pase en esta mañana. Espero que la bala no entre por un oído y salga por el otro, y que podamos estar atentos a lo que el Señor tiene para cada uno. Y esto es fundamental verlo así. Vivimos en tiempos tan difíciles, tan raros, tan extraños. Nunca nos hubiésemos imaginado vivir en una pandemia, nunca nos hubiésemos imaginado pasar por las situaciones que estamos pasando, mirarnos la mitad de la cara y pensar que todo está bien, pero al final hemos vivido un año y tanto de incertidumbre, personas que veíamos ya no las vemos, personas que quizás no solamente ya no les volvemos a ver porque no vienen, sino quizás algunos de ellos incluso vivimos en tiempos donde también en todas estas pérdidas ha aflorado la desesperanza, ¿no? Para algunas personas nada va a volver a ser igual. Para algunas de las personas en su corazón nada va a volver a ser igual. Y pensamos en la desesperanza como quizás algo de estos días, pero es algo que a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, todos en algún momento quizás pudimos verlo así. ¿Qué va a ser de nosotros? A ver, pensemos rápidamente, os pido vuestra participación. ¿Qué cosas producen desesperanza? A ver, aparte de una pandemia, cosas que pueden llegar a producir desesperanza. La pérdida del ser querido. A ver, vamos por ahí. La pérdida del ser querido. Desconocimiento. La pérdida del ser querido. La pérdida de un ser querido. El paro. La enfermedad. ¿Qué más? La incertidumbre. ¿Sabéis? Yo escribí varias cosas y todas estas también, por supuesto, son producto o que pueden producir desesperanza. Yo pensaba en alguna de ellas, una decepción amorosa, la falta de propósito y realización en la vida, el fracaso escolar. Fijaros que alguno ahí fracasa y dice, ¿cuándo voy a terminar? No voy a terminar nunca, lo deja, abandona, la desesperanza. Un problema laboral, como decía antes una de las personas, el paro, ¿no? Esto está tan mal, nunca más voy a volver a trabajar, esto está difícil, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Hacia dónde la voy a dirigir? Podríamos decir que incluso un fracaso ministerial. Al final lo he intentado y las cosas no funcionan. La inseguridad personal, un sentido de inferioridad, alguna minusvalía, es que no, yo no me siento igual, yo no soy igual, y entonces Dios no me puede usar. Dios te puede usar igual, Dios puede hacer cosas extraordinarias independientemente de la condición en la que te encuentres. Puede ser incluso una mente indisciplinada, lo que muchas veces produce también desesperanza, esa mente indisciplinada que solamente tiende a pensar incorrectamente, y nada más. Y qué importante es, no irnos al extremo de ser optimista, que aquí todo va a ir bien porque sí, sino tampoco irnos al otro extremo de pensar de que todo va a ir mal porque no hay esperanza, porque no hay confianza, no hay seguridad. Pensaba, mientras os estaba diciendo esto, una historia que escuché una vez de un hombre que dijo que se iba a regalar a sí mismo. Me gusta contar historias, como veis, pero voy a predicar sobre la Biblia, tranquilos, tranquilo, pastor, predico sobre la Biblia.
Escuché la historia de un hombre que se encontraba en la mitad de la vida y dijo, me voy a regalar porque me lo merezco un crucero por el Caribe. Y entonces se regaló un crucero por el Caribe. Y mientras estaba allí se dio cuenta, cada vez que salía a cubierta, que una mujer aproximadamente de la misma edad de él le sonreía cada vez que lo veía. Entonces se acercó a uno de la tripulación y le dijo si por favor podía concretar que pueda comer con esta mujer o cenar, tener un momento para conocerla, ¿no? Así que el de la tripulación lo hizo, se acercaron allí, compartieron juntos en el crucero una comida y entonces el hombre le dice, ¿sabe por qué le invité? Porque quería agradecerle, que cada vez que nos veíamos en cubierta usted le sonreía. Y entonces la mujer le dijo, ¿sabe por qué le sonreía? Dice, no, ¿por qué? Porque usted me hacía acordar mucho a mi tercer esposo. Entonces el hombre le dice, pero ¿cuántas veces usted se ha casado? Y ella le dijo, 2. Eso sí que es esperanza, ¿verdad? Eso sí que es. Hay que pensarlo, Pero a esta hora se puede pensar sin problema. La verdad que cuando pensamos en la desesperanza, pensamos en cómo ha sido vista esta situación en la vida a lo largo de los tiempos. Como sabéis, Nietzsche fue un filósofo, uno de los, como se lo definió también, como uno de los profetas de la desesperanza. Dijo en determinada ocasión que la desesperanza era la enfermedad del alma moderna. Puede decirse que es un estado en el que se ven debilitados o extinguidos, dijo, el amor, la confianza, el entusiasmo, la alegría y la fe. Tremendo. Hay un psiquiatra aquí en Barcelona que se llama Pablo Martínez Vila. Él escribió algunos libros acerca del dolor, la desesperanza, más allá del dolor, el aguijón en la carne. Y hace un tiempo atrás escribió un artículo para la plataforma cristiana protestante digital. Y él escribió algo que tituló Arrojando luz ante el suicidio, ante las tinieblas del suicidio. Y dijo lo siguiente, él mencionaba que quizás la situación más demoledora a la que se tiene que enfrentar la sociedad hoy, dice que está afectada por 2 males altamente tóxicos. Escuchad cuáles fueron esos males. Él dijo, el vacío y la desesperanza. Y luego dejó ahí algunos datos que son muy interesantes, que seguramente en este tiempo de pandemia se han disparado mucho más. Según la Organización Mundial de la Salud, se registran 800.000 personas que se suicidan cada año. Cada año. Estamos hablando de que una persona cada 40 segundos se está quitando la vida. Es tremendo eso. Recuerdo años atrás, cuando hubo un periodo de mi tiempo aquí en España que estuve trabajando secularmente, fui cartero para una empresa privada y tuve un compañero de unos 20 años, 21 años, al cual yo había invitado varias veces a la iglesia y habíamos compartido con él muchas conversaciones y le había presentado el Evangelio cantidad de veces. Su familia era cristiana, pero él no. Y un día me llamaron y me pidieron si podía predicar en su funeral, si había quitado la vida. Un joven de 21 años. Sabemos que constantemente es algo que puede minar nuestra mente y puede rondar nuestro pensamiento. No hay futuro. No hay futuro. Nunca mejoraré. Nadie puede ayudarme. Ya me rendí. Ya no voy a seguir luchando, no tengo esperanza. Cuando estaba estudiando acerca de este tema para compartir también y pensaba en cuanto a la desesperanza, me encontré que el diccionario médico tiene una definición para la desesperanza. Porque es tratado como una patología, no simplemente como una situación particular en la cual nos podemos encontrar en algún momento de la vida. Y él dice que, el diccionario médico dice que la desesperanza es una expectativa negativa acerca de lo que está ocurriendo, acerca de un suceso valorado como muy importante. Algo que es muy importante para nosotros y que quizás no sale como nos gustaba,
porque teníamos determinadas expectativas, eso puede generar desesperanza y un sentimiento de indefensión, desvalimiento y que puede acabar en una depresión. ¿Sabes? Cuando yo pensaba en esto, esta es una experiencia que podemos estar viviendo cualquiera de nosotros en algún momento de la vida por cualquier situación, ya sea por un problema laboral, por un problema en los estudios, quizás por las situaciones que se viven. Ya sabemos que los centros escolares muchas veces son lugares de mucha presión para los jóvenes. Quizás lo podemos estar viviendo en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Situaciones que pensamos que nunca van a cambiar, que nunca van a ser mejor. Cuando ayer escuchaba a nuestra hermana Mabel hablar y contar su testimonio, para mí fue una bendición tremenda. Pensar que se puede salir del pozo de la desesperación, que se puede salir adelante aun cuando todo a nuestro alrededor se desmorona, pero que no podemos hacerlo solo, que necesitamos al Señor. Fijaros que en la Escritura tenemos cantidad de ejemplos de personas que pasaron por momentos de crisis. Una crisis que les llevó, podríamos decir, a incluso expresar con sus palabras desesperanza. Podríamos pensar en Elías, cuando después de haber obtenido una tremenda victoria contra los profetas de Baal, siente o sabe, en primer lugar, que una mujer, Jezabel, quiere matarlo, y entonces lo que siente es temor, desánimo, desaliento, huye. Y ¿sabéis? Siempre me llamó la atención cómo huye. Huye solo, no huye con su siervo. ¿Sabes que esa soledad en la que vivimos muchas veces, esa conversación interna, lo único que genera es desesperanza? Necesitamos escuchar a alguien más, algo más. Necesitamos rodearnos de personas que sean una influencia y que nos ayuden a pensar correctamente acerca de las circunstancias. Y allí, cuando Dios va a atender la necesidad de Elías en la cueva, Elías dice: es que me quería morir, me quiero morir. Aquí estoy yo, soy el único que sobrevive. Fijaros cómo piensa. Él cree que es el único profeta de Dios. Es el único que tiene celo por Dios. Y ahora amenazan su vida. Y él se quiere morir. Podemos pensar en personas como David. Personas que en un momento determinado en su vida también tuvieron que enfrentar momentos de suma dificultad. Momentos donde quizás nos encontramos un hombre que hace una declaración de fe tremenda: Jehová es mi pastor, y luego, por otro lado, se encuentra hundido, quebrado, desesperanzado, probablemente incluso en una cueva. Yo os invito a ir a abrir vuestras Biblias allí en el Salmo 42. Ahora, el Salmo 42 se cree que, aunque dice allí, podéis verlo, no sé, mi Biblia no tiene muchos comentarios, muchas cosas escritas, pero dice al músico principal Masquil de los hijos de Coré. Y aunque lo entonaban los hijos de Coré, se le atribuye a David. ¿Y en qué momento de la vida de David? Yo no sé si os acordáis, cuando David ya es rey, David pecó con Betsabé, tomando la mujer de otro hombre, mató a Urías, hizo que Urías muera, el esposo de Betsabé, tomó a su mujer. Luego su mujer concibió, tuvo un hijo, el cual también murió como consecuencia de su pecado. Pero hubo una palabra del profeta para David cuando lo confrontó allí en 2 Samuel capítulo 11, y le dijo que a causa de su pecado ya en su casa vivirían tormentos constantemente. Y una de las cosas que sucedió, uno de sus hijos mató a uno de sus hermanos, que ese hermano había violado a una de sus hermanas. Fijaros las consecuencias del pecado. Pero ese hijo que había matado a uno de sus hermanos, Absalón, más tarde volvió y se rebeló contra el padre. Qué desesperanza cuando un hijo se rebela. Y hablo como papá. Qué desesperanza. Qué difícil que es. Qué difícil que es cuando tenemos problemas en casa, cuando no vemos la luz al final del túnel, o la luz que viene parece ser el tren que viene de frente, ¿no? Qué desesperanza. Y en medio de todo eso, David escribió este salmo que conocemos bien los primeros 2 versículos. Pero leamos estos 2 salmos, el 42 y el 43 de carrera, simplemente para entender un poco el corazón desesperanzado de David, pero también cómo él
pudo hallar respuestas en el Señor. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Te has sentido así alguna vez? Que Dios se ha olvidado de ti. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Capítulo 43, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Porque, pues, que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fijaros que estas declaraciones de David, y este es un salmo interesante y podemos detenernos y considerar cada aspecto de este salmo, pero es el momento, es el corazón derramado de un hombre que por momentos había perdido la esperanza. Ahora, fijaros, si ya es malo que un hijo se te revele, quiero deciros que la historia de esa rebelión es mucho más que simplemente, o ya es conflictivo, que un hijo se rebele, quiera acabar con tu vida, quiera tu trono. De hecho, dice la Escritura que Absalón iba robando el corazón de la gente. Iba diciéndolo, si yo fuese el rey estaría justicia, pero el rey está demasiado ocupado. Y así levantó un grupo de personas con las cuales se rebeló contra su padre. Y dice la Escritura que no solamente se rebeló su hijo, sino también se rebeló uno de los mejores amigos de David, uno de los mejores consejeros de David, Ahitofel. Y si realmente David, guiado por el Señor, no hubiese dejado a otro de sus amigos, a Sadoc, allí en Jerusalén, también a causa del buen consejo de Ahitofel, Absalón hubiese logrado acabar con la vida de su padre. Observar la traición. Qué tremendo, ¿no? Cuando un amigo te traiciona. Yo creo que esto en el ministerio, en las vidas, en las relaciones personales, cuando alguien te traiciona, cuando alguien que tú creías que era tu amigo o tu amiga, de pronto te defrauda, te decepciona. Cuando un hijo se revela, cuando un matrimonio se destroza. ¡Cuánta desesperanza! ¿Sabes? Uno de los hermanos dijo la incertidumbre. Y si queremos pensar cuáles pueden ser y las razones de la desesperanza y lo difícil y lo que David en alguna medida va expresando en este salmo una y otra vez, preguntándose por qué Dios no respondes mi oración. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué tengo que andar en esta situación como desechado? Una de las cosas que genera desesperanza en nuestro corazón es entender que el futuro puede transformarse en algo incierto. ¿Qué va a pasar con nosotros de aquí a 6 meses? No lo sé. ¿Cómo van a ser? ¿Dónde estaremos después que salgamos de aquí? No lo sé. Sí, pero nos olvidamos que el Señor quiere que
Vivamos cada día en dependencia de Él. Cada día. Baste su propia mano. Pero el futuro incierto va generando en nosotros esa incertidumbre, ese temor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar de aquí a unos meses? ¿Qué va a pasar de aquí a unos días, de aquí a unos años? Pensemos en un hombre como Abraham, que fue llamado allí de su lugar de seguridad, de su lugar de confianza, de su lugar fuerte, y de pronto decimos, bueno, Abraham tomó todo y salió y se fue y obedeció. Quizás ahí está un poco la clave y lo veremos al final. Para combatir la desesperanza, la incertidumbre, ese futuro incierto que nos espera constantemente, y aunque planifiquemos la vida, allí el libro de Santiago nos recuerda que tú puedes hacer todo tu plan, ¿no? Tú puedes decir, bueno, iremos a tal lugar, traficaremos, haremos esto y aquello, pero realmente tú no sabes lo que Dios tiene. Hace un tiempo atrás uno de nuestros misioneros nos compartía que él a principio de año se pone un versículo como lema de la familia, y el versículo de ese año era ese, del libro de Santiago, ¿no? Iremos, traficaremos, tal y cual. Entonces, él dice, ese era nuestro lema de pensar, de preparar, de planificar, pero al mismo tiempo entender que no sabemos lo que Dios tiene para nuestra vida, así que confiar cada día en Dios. Y ese fue su lema. Bueno, ese año vino la pandemia. Fijaros, cómo Dios trata con nosotros. Cuando pensamos que tenemos todo atado. Este es el trabajo en el cual me voy a jubilar, esta es la persona con la que voy a acabar mi vida, esta es la familia que he construido, esta es la iglesia en la que me voy a congregar para el resto de mi vida, este es el ministerio que quiero hacer. ¿Sabes lo que quieres hacer el resto de tu vida? ¿Sabes realmente eso? ¿Lo has logrado definir en ti? El futuro es incierto. Pero también es evidente que otra de las cosas que genera en nosotros, y a la luz de estos dos salmos, desesperanza, o necesitamos, podríamos decir, esperanza en nuestra vida. No solo porque el futuro es incierto, sino porque muchas veces la respuesta de Dios no llega. ¿Te has encontrado orando, pidiendo, y no llega la respuesta? ¿Cuántas veces, no? Nos encontramos orando al Señor, pidiéndole al Señor, clamando al Señor, y parece que la respuesta del Señor no llega. Y oramos por familia que no es creyente, y por años no llega. Y la otra persona, mira, llevo 3 meses orando por mi familia y llegaron a Cristo. Parece que las cosas buenas le pasan a otros, ¿no? ¿Qué sensación a veces tenemos? Que las cosas que son correctas, buenas, agradables, le suceden a otros. A nosotros nos caen las peores. Y tampoco es así. Pero a veces la respuesta de Dios se demora, y por eso el salmista aquí dice, ¿por qué te has olvidado de mí, Señor? Por eso el salmista está luchando y dice, ¿por qué desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué tengo que vivir estas circunstancias, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me hablas? ¿Te has presentado alguna vez delante de Dios así? Dios, ¿por qué no me hablas? Hay una canción de un cantante cristiano, Santiago Benavides, que dice, bueno, Señor, bueno, ¿por qué no me hablas por Facebook? ¿Por qué no me hablas por no sé, todas las redes sociales que hay y tal? La realidad es que Dios ya nos habló. Y nos habló por su palabra. Y el Señor quiere aplicar su palabra por la obra de su Espíritu en nuestro corazón cada día. Por eso es tan importante conocer lo que Dios dice. Aferrarnos a sus promesas, que dice la Escritura que en Él son sí y son amén. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios dice una promesa, da una promesa y nosotros decimos, Dios, ¿eso es cierto? Y Dios dice sí, y nosotros decimos amén. Y entonces, ¿Dios realmente tiene su lugar preparado para nosotros? Sí, y nosotros decimos amén. Y Dios, realmente tú prometes que vas a estar con nosotros cuando vengan las pruebas y las dificultades, y Dios dice sí, y nosotros decimos amén. Eso es lo que está diciendo. Y tendremos que vivir así cada una de las promesas de Dios. ¿Sabes? A veces la respuesta de Dios se demora. A veces simplemente no estamos queriendo prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. A veces son sí,
Otras veces son no, otras veces simplemente es espera. ¿Y cómo lo sabremos nosotros? ¿Cómo sabremos cuál es la respuesta? Buscando al Señor cada día, dejando que su palabra y su espíritu dé testimonio también a nuestro espíritu. ¿Por qué necesitamos esperanza? Y porque muchas veces la carne es débil. La de David era débil. Fijaros la cantidad de veces, versículo 5, versículo allí 11, versículo 43, 5 otra vez, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Parece que las cosas en nuestra vida siempre tienen que ir bien. Nunca pueden ir las cosas mal, nunca podemos tener un problema, porque entonces cuando tenemos un problema ya nos bloqueamos. Ya nuestra fe empieza a tambalearse. Y nos falta como los amigos de David, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Y ahora que tienes problemas económicos, ¿dónde está tu Dios? En el mismo lugar que estuvo siempre. El que se mueve, el que cambia, no es Dios, somos nosotros. Dios permanece en su lugar. Sus promesas y sus palabras no están condicionadas a nuestras circunstancias. Necesitamos esperanza, porque nuestra carne es débil. ¿Os acordáis en ese momento, en el cual es ese momento quizás más importante en la vida de Jesús? Y allí está Jesús con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, les piden que oren y ellos se duermen. El Señor le dice la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la realidad. Tengo un amigo que dice que el espíritu está dispuesto y la carne también. Y eso es un problema. Que la carne esté dispuesta para hacerlo. Eso sí que es un problema. Y aunque sabemos que la carne es débil, necesitamos una y otra vez afirmarnos, fortalecernos y cobrar fuerza de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar en que necesitamos esperanza? Porque también muchas veces las dificultades no menguan, por el contrario, crecen. A perro flaco todo le expulga, dice. Ahora quiero que pienses por un momento. David tiene un problema en su casa, primero en su vida, luego en su casa, luego en la acción, luego en su entorno de confianza. Parece que la sucesión de hechos, y muchas veces nos sucede a nosotros también, de pronto empezamos a tener un problema en la iglesia, o quizás ese es el último, y ya decimos lo máximo, ¿no? Empezamos a tener problemas en el trabajo, problemas en casa, problemas, se nos rompe el coche, llegamos a la iglesia y decimos, y aquí, en el lugar donde todo tiene que ir bien, también tengo problemas. ¿Qué hago? ¿Sabes? Una realidad es eso, una realidad que muchas veces necesitamos esperanza porque los problemas crecen. Las dificultades son mayores. Y yo veía aquí esta ancla. ¿Sabes? En Hebreos capítulo 6 dice que Jesús es el firme ancla de nuestra vida. El ancla de nuestra vida. El ancla de nuestra vida dice que nos trajo al velo, nos atrajo detrás del velo, el lugar santo. Y el ancla fue un símbolo para los primeros creyentes, que en las catacumbas dice que encontraron símbolos de anclas, más de 66 símbolos de anclas, pero tenía un sentido totalmente distinto que el nuestro, porque la figura el autor de los Hebreos es de la ancorea, que es algo que estaba allí y donde cogían los barcos y con eso lo pasaban por la ancorea y atraían a los barcos al lugar seguro y los mantenían firmes. Eso es lo que hizo Jesús. El firme ancla de nuestras vidas que nos trajo a un lugar seguro, para que aun cuando la carne es débil, cuando las respuestas se demoran, cuando los problemas crecen, podamos nosotros también sentirnos y sabernos firmes y fuertes en Él. ¿Sabes? Nosotros no nacemos con desesperanza. No viene de serie. La desesperanza se aprende. Y la esperanza también.
La desesperanza no es que yo nací así y soy así. Y claro que los niños se caen y dicen, pues ya no me levanto más porque si no, es que menudo golpe me di, ¿eh? El otro día tenemos unos misioneros que sirven con nosotros en la iglesia y tienen un niño de 2 años. Y se subió allí a una silla y se pegó una castaña que no se imagina. ¿Eh? ¿Y sabéis qué hizo cuando terminó de llorar? Se fue a la misma silla. Y ahí corrimos todos detrás de él, ¿no? Ahora, la desesperanza nos aprende. Perdón, no viene de serie, se aprende. Y la esperanza también. Necesitamos cada uno de nosotros entender que tenemos que quitarnos algunos prejuicios, algunos conceptos, algunas ideas. ¿Sabéis? Hace algunos años atrás me contaron la historia de un experimento que hicieron y pusieron allí a unos monos, 5 monos en una jaula. Y entonces pusieron allí arriba plátanos y demás. Y cada vez que los monos subían para coger un plátano, se abrían unos chorros de agua y les pegaban a los monos y los monos caían, se golpeaban. Entonces cada vez que subían lo intentaban, el chorro de agua y caía. Luego sacaron un mono y pusieron un mono que no tenía idea de lo que estaba pasando. Y cada vez que ese mono intentaba subir, los demás monos se lo impedían. Luego hicieron eso con otro mono, que también cuando intentaban subir, los demás monos se lo impedían. Y así fue hasta que reemplazaron a todos los monos. Y los monos que estaban dentro de esa jaula nunca habían visto un chorro de agua. Y no sabían por qué, pero impedían que cualquiera que lo intentase subiese a coger el plátano. Porque estaban desesperanzados, pero no sabían por qué. Porque simplemente suponían que era de esa manera. O suponían que algo podía afectarles. Algún peligro debía haber en ello. Y a veces en la vida cristiana nos pasa igual. Nos pasa exactamente igual. No, eso no se puede hacer. No, aquí no funciona. ¿Eh? Aquí no funciona eso. Eso funcionará en otra ciudad, en otro país, en otra parte. Aquí no. No lo intentes porque no. Y entonces cuando te vas a subir, antes que te se abra un chorro de agua, ya te bajas. Y fomentamos la desesperanza. Alimentamos la desesperanza en otros. ¿Qué hacer para no dejarse vencer por la desesperanza? Vamos rápidamente aquí, nos detenemos en este pasaje de Isaías 35. Isaías 35 es un pasaje que está escrito y mirando hacia el reino del Mesías. De hecho, este pasaje es el que es citado por el Señor Jesús cuando Juan el Bautista, que está desesperanzado en prisión, dice, pregúntenle a Jesús si es él el que teníamos que esperar o es otro. Y entonces Jesús dice lo siguiente, vaya y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, que los mudos hablan. Lo que le está diciendo es, yo soy el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Y fijaros que el versículo 3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y son todas ordenanzas. Este es un pasaje paralelo al de Hebreos capítulo 12. Y son todas instrucciones, son todos mandatos. Fortaleced, afirmad, decid, esforzaos. ¿Sabes qué hacer para vencer la desesperanza? Lo que necesitamos es adoptar la obediencia como estilo de vida. Tenemos un problema. Cuando las cosas no salen como queremos, muchas veces decimos, bueno, no, ya está, no. Bueno, el Señor dice tal cosa, pero yo no. Yo ya no lo veo, ya está. Aunque el Señor te lo haya pedido, aunque Dios lo diga en su palabra, no, yo no. No lo veo. Necesitamos adoptar la obediencia como estilo de vida. Incorporar nuestra vida a la obediencia. Si Dios lo dice, lo voy a hacer.
Si Dios lo promete, lo voy a creer. Adoptar la obediencia. Voy a decir, la obediencia, obedecer no es ni difícil ni fácil, ¿eh? Simplemente es obedecer, es decidir hacerlo. No, pero que es muy difícil obedecer. Cuando tú incorporas la obediencia como un estilo de vida, te vas a dar cuenta que es más difícil desobedecer que obedecer. Que es más complicado y trae más consecuencias desobedecer que obedecer. Y hacemos las cosas difíciles porque nos negamos a hacer lo que Dios dice. Y fijaros que lo que el Señor quiere es que sean fuertes, y está dando toda una imagen de una actitud en la vida, que sean fuertes nuestras manos, firmes, nuestras rodillas, es una actitud. Pero no solamente debemos adoptar la obediencia como estilo de vida. Observar el versículo 4, decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Necesitamos apropiarnos de la esperanza que Dios ofrece. Necesitamos realmente hacerla nuestra. Necesitamos ser mensajeros de esperanza. Necesitamos realmente vivir y experimentar estas verdades que Dios dice. De hecho, en el versículo 2 habla de 3 lugares: el Líbano, el Carmelo, el Sarón. Eran lugares fértiles, eran los mejores lugares donde estar, los más bellos. Y dice que cuando nosotros nos apropiamos de la esperanza, es lo que experimentamos. El lugar seguro, el lugar fructífero. No solo tenemos que adoptar la obediencia como el estilo de vida, sino también apropiarnos de la esperanza que Dios nos ofrece. Necesitamos ser de ánimo, incluso para los más débiles a nuestro alrededor. Así que necesitamos animarnos en el Señor. Y una de las cosas que animó a Juan el Bautista, a pesar de que estaba a punto de perder su cabeza, era que Jesús le mandó un mensaje de esperanza. En la prisión, en el lugar oscuro, le dijo: yo soy. Ese, el que dice la palabra, ese soy yo. Aquí estoy. Y aunque el reino del Señor no se estableció en la tierra como tal, se estableció en los corazones. Y Dios quiere tomar el control de tu vida y de mi vida y reinar en nuestros corazones. Él quiere ser el número 1. Hace unos años atrás salió todo esta promoción, ¿no? Yo soy segundo, yo soy segundo. Pero realmente éramos segundos. ¿Realmente éramos segundos o no? Versículos 5 al 7. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de junco. ¿Sabes? Acepte que el Señor entre en su mundo. Y a mí, cuando yo veía esto, pensaba en personas que han perdido la vista porque carecen de significado. Tenemos que dejar que Dios entre en nuestro mundo, aun cuando nuestro mundo sea doloroso. Pero permitámosle al Señor que entre en nuestro mundo. Permitamos al Señor que entre en nuestro mundo. Y hay quienes dejaron de oír al Señor, quizás porque sus mentes ya están embotadas de tanta religión. Pero dejemos que el Señor abra nuestros oídos una vez más. Dejemos de lado esa frustración. Hay quienes quedaron postrados por el fracaso. Hay quienes perdieron realmente el canto por tanto dolor. Pero este pasaje nos recuerda que todo cambiará. ¿Y sabes cuándo cambiará? En un momento. Cuando dejamos que Dios entre en nuestro mundo. Parece que el mundo de Dios es aquí. A las 12, no 12, 11:30 que tenemos la reunión de oración. El mundo del Señor es cuando nos vemos por Zoom para un culto. No. Deja que el Señor entre a tu mundo, atienda tu necesidad, trate con tus dificultades, con tus miserias, con tus preocupaciones.
Pero aún más, dice luego que habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. ¿Saben que los caminos antiguamente solo eran para los nobles? Los caminos solo eran para los reyes. Pero dice que Dios abre un camino. ¿Saben lo que necesitamos para vencer la desesperanza, para no dejarnos vencer por ella? Avanzar en la esperanza. No solo aceptar la esperanza que Dios nos da, sino también avanzar en ella, cultivarla, afirmarla. Fijaros que cuando Abraham recibió una palabra de Dios, que sería padre, dice que él vivió en esperanza contra esperanza. ¿Saben qué significa eso? Que él se aferró a una esperanza cuando no había ninguna razón para tenerla. Hace algunos meses atrás, atravesando unos tiempos difíciles en el alma, en el corazón, cuando todo se derrumba, porque se te cae todo. A uno también, da igual que seas pastor, misionero, abuelo, papá, jefe, lo que sea. Hay un momento donde Dios quiere tratar con nosotros y puede que tu mundo se derrumbe, ¿sabes? Le dije, Señor, no entiendo por qué lo haces, y voy a confesaros algo. Le dije, Señor, me parece injusto, aunque sabía que no era injusto Dios. Pero es nuestra percepción. Y le dije algo, Señor, te voy a creer, solo te voy a creer. Voy a confiar. Aunque me parece, todo esto me parece injusto, pero voy a confiar. Quizás ni siquiera tenía idea de lo que estaba diciendo, o decimos eso. Y hablo con mi corazón. Pero tomé una decisión. Voy a confiar. Y creo que cada tanto en el tiempo Dios trata con nosotros de esa manera y nos quita las muletas. Porque andamos con la fe de otro. Yo que estoy en un ministerio muchas veces me dicen, no, tenemos que hacer esto por la fe. Y le digo, ¿por la fe de quién? ¿Por la fe del pastor? ¿Por la fe del misionero? ¿Por la fe de quién? Dios quiere tratar con tu fe y con la mía. Y a veces Dios nos quita las muletas. Y cuando nos caemos o nos estamos a punto de caer, Él nos levanta. Él nos sostiene. No estamos solos. Aunque pienses que estás solo, aunque yo me sienta solo muchas veces, no estamos solos. Necesitamos avanzar en esperanza. En el libro Cincelados por las manos del maestro, Edwin Lutzer cuenta la historia de un jugador de fútbol americano que en el partido más importante él tuvo un golpe en su cabeza y se desorientó. Y empezó a correr con el balón en la mano en sentido contrario. Y mientras corría en sentido contrario, uno de sus propios compañeros logró alcanzarlo y lo derribó allí. Así que no puntuó en contra de su propio equipo. Pero Roy Rigles, que así se llamaba este jugador, cuando llegó al vestuario, avergonzado, desesperanzado, lleno de culpa, puso una toalla sobre su cabeza, la cabeza entre las rodillas y no paraba de llorar. Y el entrenador, cuando se acabó el tiempo del descanso, se acercó, habló a todos en primer lugar y le dijo, el mismo equipo que salió en el primer tiempo sale en el segundo tiempo. Pero Roy no se movía de ahí. Así que el entrenador puso su mano sobre Roy y le dijo, ¿no escuchaste, Roy? El equipo que salió en el primer tiempo sale a jugar el segundo tiempo. Y él le dijo, no puedo. Y dijo, claro que puedes. Pero vaya lo que acabo de hacer. No importa. Sale. El partido no ha acabado todavía. Y cuentan los jugadores del equipo contrario de la Universidad de Georgia que nunca antes vieron jugar a un jugador un partido de fútbol americano como vieron jugar a Roy ese segundo tiempo. ¿Sabes? Quizás tú sientas que tu vida se derrumba, se desmorona. Quizás creas que no hay más esperanza, que no hay esperanza para tu hijo, para tu matrimonio, para ti mismo en el servicio al Señor, por aquellas cosas que te marcaron, por los fracasos, pero te aseguro algo, el partido todavía no terminó. Dios quiere tratar contigo, quiere que te apropies, que adoptes la obediencia como un estilo de vida, que te apropies de la esperanza que Él te da,
que avances en esperanza, esperanza contra esperanza hasta que Cristo vuelva. No estás solo en este mundo. Dios promete estar con nosotros. Solamente pensaba cómo acabar este momento. Y quiero acabar con la oración que hizo Pablo, allí en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de paz os llene de todo gozo de creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor traiga a nuestro corazón ese aliento para no desmayar, para continuar y recordando en todo momento que el partido todavía no acabó.